Hace muchos años hice un video sobre los peores niños asesinos de la historia, el cual tuvo amplia aceptación entre mi audiencia y sin embargo admito que cometí un craso error de omisión al dejar por fuera al que fue no solo el peor de todos los asesinos conocidos, sino de hecho el asesino en serie más joven del mundo. El caso de Amarjit Sada, de tan solo 8 años al momento de cometer su serie de asesinatos, requería de un video entero para él solo. Así de horrendo es su caso. El horror ocurrió durante el año 2006 en el pequeño pueblo de Mushahar, en el estado de Bihar, India. Amarjit provenía de una familia analfabeta y extremadamente pobre. Sus padres, trabajadores del campo, no prestaban mucha atención a su comportamiento, el cual, desde que aprendió a caminar, era extremadamente degenerado en principio con cuanto animal se cruzaba en su camino, habiendo no solo matado, sino descuartizado a varios perros de su familia y de los vecinos. Estos signos de extrema agresividad se fueron acrecentando con el tiempo y finalmente se manifestarían en actos de violencia inimaginables, ya que Amarjit se convertiría en el asesino en serie más joven de la historia cuando las autoridades descubrieron que el niño había matado a 3 bebés, todos ellos integrantes de su propia familia y de un vecino cercano. Y encima los había matado de formas inenarrablemente depravadas. Sus víctimas fueron su hermana de 6 meses, su prima de 8 meses y la hija de un vecino de 6 meses también, cuyo asesinato fue lo que conduciría al arresto de quien pasaría a la historia como el niño asesino. Todo comenzó cuando su tía fue a visitar a la familia tras haber encontrado un trabajo en la ciudad y, al hacerlo, dejó a su hija, una bebé que, como dije antes, era de apenas 6 meses, bajo el cuidado de la madre de Amarjit mientras ella se adaptaba a su nuevo trabajo. La madre de Amarjit tuvo la mala idea de dejar a la bebé bajo el cuidado de su hijo y fue allí que, según diversas fuentes, Amarjit comenzó a pellizcar y a pegarle a la niña, ya que encontraba divertido maltratarla y hacerla llorar. Finalmente, en un acto macabro, puso sus manos alrededor del cuello de la bebé y apretó hasta detener su respiración. Detenido, Amarjit diría que aquel estrangulamiento fue la primera experiencia sensual que experimentó en su vida. Tras debutar como asesino, Amarjit enterró a su prima y regresó a la casa para contarle a su madre lo ocurrido, pero, de manera sorprendente, ésta, en lugar de involucrar a la policía, decidió evitar problemas legales inventando una historia para la madre del bebé. Esta irresponsable señora pronto pagaría el más siniestro karma. La segunda víctima de Amarjit fue su propia hermana de 8 meses, a quien estranguló también mientras sus padres dormían. El asesinato también quedó en silencio y oculto con toda discreción, ya que pese a que varios familiares conocían lo que había sucedido, eligieron no hablar al respecto, considerándolo un asunto de familia. Finalmente,
el último crimen, ese que lo graduaría como asesino en serie, pues se requiere de un mínimo de 3 víctimas separadas en el tiempo, ocurrió también en 2006. La madre de la bebé de 6 meses la había dejado dormida en una escuela del pueblo y para cuando volvió, la pequeña había desaparecido sin dejar el menor rastro, ya que había sido secuestrada de su cuna por Amarjit, quien, con su cuerpito, se había entregado a los actos más abominables posibles en una zona discreta y arbolada de la localidad. El niño de 8 años se cebó con sus 2 primeras víctimas y decidió que necesitaba una tercera. La comunidad comenzó a buscarla por cielo y tierra y fue entonces cuando Amarjit, harto de participar en esas búsquedas, confesó, sin mostrar ningún tipo de remordimiento, que él la había torturado y matado. Al principio no le creyeron, pero para cura de los más incrédulos, el pequeño llevó a los aldeanos hasta un campo donde había ocultado el cuerpo de la bebé, el cual estaba brutalmente mutilado. Que esto sirva de cura también para quienes creen que los niños menores de la adolescencia no deben ser separados de la sociedad cuando son criminales. Cuando la policía lo interrogó, Amarjit relató sus crímenes con una diabólica sonrisa en el rostro, lo que estremeció incluso a los oficiales más experimentados, quienes afirmaban que la mirada del niño les ponía la piel de gallina. Amarjit no mostraba culpa ni miedo, lo que llevó a los especialistas a diagnosticarlo con psicopatía en su forma más severa. Debido a su cortísima edad, la ley india no permitía que fuera juzgado como un adulto, por lo cual fue enviado a un centro de rehabilitación juvenil donde debía permanecer hasta los 18 años apenas. En 2016, Amarjit fue liberado y en la actualidad se desconoce su paradero. De hecho, muchos lamentan conocer su paradero actual, dado que psiquiatras aseguran que la psicopatía que llevó a Amarjit a cometer sus 3 horrendos homicidios no tiene cura y le acompañará el resto de su vida. Su historia ha dejado una huella indeleble en la comunidad de Musharshar, en la India, y continúa siendo un tema de investigación y estudio en la criminología infantil. Uno no puede dejar de pensar en aquello de lo que sería capaz Amarjit de adulto si con tan solo 8 años se convirtió en el asesino en serie más joven de la historia, y de hecho en uno de los peores, pues todas sus víctimas eran indefensos bebés. Si eso le hizo a su propia sangre, imagínate qué no haría este monstruo con tus bebés, con los bebés de cualquier otra persona. El caso de Amarjit Sada sigue siendo uno de los más aterradores en la historia criminal, ya que plantea preguntas inquietantes sobre la maldad innata y la posibilidad de rehabilitación en asesinos extremadamente jóvenes, la cual muchos especialistas creen que en estos casos simplemente no es posible. Hoy Amarjit tiene 27 años y está libre. De hecho, ha estado libre 9 largos años. Dejo para la audiencia una inquietante pregunta. ¿Crees que alguien como Amarjit es recuperable? ¿Qué harías si él hubiera sido tu hijo? Uno de los psiquiatras que lo atendió en su momento dijo que hay un 90% de posibilidades de que él
haya vuelto a matar. Una o varias veces, de hecho. Si el video te gustó, por favor, contamos con tu pulgar arriba. Mientras más likes recibamos, más videos podemos sacar. Y tu comentario siempre es bienvenido, especialmente para videos así que plantean tantas preguntas. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.